Hoy es el taller Chispa, es el arranque. Hoy vamos a ver un panorama de los próximos 12 semanas de capacitación para discipuladores en cada una de nuestras congregaciones. Y al final de las 12 semanas vamos a tener un evento de clausura recibiendo un certificado de haber terminado. Bienvenidos a la sesión 1, Jesús el máximo discipulador. Todo se trata de Jesús. Nuestro llamado y deseo es seguir su modelo, método, mandato y misión. Voy a hacerte dos preguntas que alguien una vez me hizo y me desafiaron a pensar. Quiero que pienses en estas preguntas, no solo para ti mismo, sino para quienes lideras, aquellos que Dios ha puesto en tu vida. La primera pregunta es esta. Delante de Dios y con un corazón sincero, ¿te consideras cristiano? Creo que la mayoría de nosotros contestaría con un fácil sí, por supuesto. En la segunda pregunta las cosas cambian. Delante de Dios y con un corazón sincero, ¿te consideras un discípulo? Hago esta pregunta a grupos de personas alrededor de todo el mundo y lo que pasa con esto es que todos dicen sí a la primera pregunta, por supuesto, pero para la segunda pregunta es como, dime lo que quieres decir con discípulo. ¿Qué quieres decir con eso? La razón por la que no estamos claros, soy un cristiano en discípulo, es porque creamos una falsa separación y una muy mala definición de discípulo. Muchos seguidores de Jesús creen que un cristiano y un discípulo son dos cosas diferentes, que un cristiano es alguien que cree en Jesús. Pero un discípulo es, ya sabes, un súper cristiano, alguien que está realmente comprometido y camina cerca de Jesús de manera constante. Pero la Biblia nunca separa estos dos. Punto. ¿Sabes cuántas veces en griego, en la Biblia, la palabra cristiano es usada? Esto es interesante. En el Nuevo Testamento la palabra cristiano es usada solo 3 veces. ¿Sabes cuántas veces es usada la palabra discípulo en el griego? 269. Y hemos pasado por alto el entendimiento de lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Quiero que veamos al considerar lo que significa ser discípulo. La idea es estar con Jesús. En Juan capítulo 1, antes que Cristo aparezca en esta escena, tenemos discípulos. La palabra discípulo no es nueva para Jesús. Dice que Juan el Bautista tiene discípulos que lo siguen. Y de repente Jesús aparece y Juan dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Luego dice que 2 de los discípulos dejaron a Juan y comenzaron a seguir a Jesús. Querían estar con aquel de quien Juan el Bautista hablaba. En el verso 39, Jesús les dice a estos 2 discípulos, «Venid y ved». Jesús está pidiendo a estos 2 discípulos, a uno de ellos, Andrés, que pasen tiempo con él. O mira Marcos capítulo 3, un importante pasaje para entender el discipulado. ¿Qué dice Jesús después de nombrar a sus apóstoles? Necesitamos entender el contexto y la línea de tiempo del capítulo 3 de Marcos.
Al final del capítulo 1 de Marcos comienza el segundo año del ministerio de Jesús. Sé que cuando lo vemos al inicio de Marcos pensamos que debe tratarse del comienzo de su ministerio, pero sabemos por otros evangelios, especialmente por Juan, que estamos a unos 16 meses después de su ministerio público. Así que en Marcos capítulo 3, versículo 13 leemos esto. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Jesús ha estado pasando tiempo con mucha gente por 16 meses y ahora empieza a llamar a algunos para él. El versículo 14 dice, y nombró a 12 a los que llamó apóstoles. Y el resto de este versículo dice lo que él quiere que hagan. ¿Estás listo para oír esto? Es realmente poderoso. Lo primero que Jesús quiere que sus nuevos apóstoles hagan es estar con él. Estar con él. Ahora, es un poco loco. Si fueras uno de estos primeros apóstoles, podrías estar pensando, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Qué quieres decir? ¿Vamos a simplemente pasar tiempo contigo? ¿Sabe Jesús qué está haciendo aquí? ¿Qué significa que van a estar con Él? Hablemos de esto. Imagina este escenario. Estoy en la parada de un bus, me presento a una persona que nunca había conocido antes y le digo, hola, mi nombre es Brandon, un gusto de conocerle. ¿Puedo hacerle una pregunta rápida? En los últimos 20 o 25 años, ¿qué tipo de impacto he tenido en tu vida? ¿Qué respuesta voy a obtener? Lo más probable, la persona, si es que respondiera, es que dijera fríamente, ninguno, no sé quién eres. ¿Por qué no he impactado tu vida? Bueno, porque no nos conocemos. Nunca hemos pasado tiempo juntos. Y ese es el punto. Yo nunca he estado con esa persona y por ello no hay un impacto. Jesús quería transformación en los corazones de sus apóstoles y sabía que había una estrategia para que eso sucediera. Tenían que estar con Él. El mayor medio, además de la oración, de ver la vida de otros transformada, es estar con ellos. Todo se trata de conocidad. Y vemos en el resto del versículo 14 por qué deben estar con Jesús. Es porque los enviaría a predicar. Esto es exactamente a lo que nos referimos cuando hablamos del discipulado vida en vida. No es vida en el plan de estudios, no es vida en el conocimiento, sino vida en vida. Jesús modeló y vivió su vida delante de sus hombres como pastores y líderes ministeriales. ¿Qué tan a menudo estamos frustrados con las personas que no siguen nuestra enseñanza y predicación? Esto es porque no saben qué hacer. Nadie les ha mostrado cómo. No estamos con ellos. Pero Jesús sabía que la transformación tenía que suceder y tenía que suceder en los corazones de sus hombres para una transformación duradera y radical. Por lo tanto, tenían que estar con Él. Esto describe por qué el discipulado me apasiona tanto. Yo solo soy un tipo promedio, pero discipular hombres me da gran propósito cada día. Hay 3 razones por las que discipulo. Es simple. La primera razón por qué discipulo es Jesús lo hizo. Eso debería ser suficiente. Nada más necesita ser dicho. Si Jesús lo hizo, debemos hacerlo. La segunda razón, Jesús lo hizo y Jesús no tenía un plan B. Piensa en esto. Jesús tenía una estrategia primaria y definitiva para alcanzar al mundo. No tenía un plan B, no tenía un montón de edificios, no tenía un montón de conferencias, simplemente tenía a sus hombres. Él tuvo muchos tipos de ministerios, por supuesto, como la enseñanza y la sanidad, pero su estrategia principal para alcanzar el mundo fue a través de sus hombres. Y la tercera razón por la que discipulo es porque Jesús nos ordenó a mí y a ti discipular a personas que hagan discípulos. Discipular personas que sean discipuladores. Él nos ordenó hacerlo. Con sus últimas palabras en Mateo 28, que estoy seguro conoces, bueno, Jesús lo hizo. Jesús no tenía un plan B y Jesús nos ordenó hacerlo. Son 3 razones, buenas razones. Ahora voy a hacerte una pregunta y voy a ser un poco provocativo. ¿Jesús se equivocó?
Pensemos en ello por un momento, ¿ok? No quiero ser blasfemo, no creo que Jesús se haya equivocado, pero sígueme la corriente por un momento. Voy a compartir con ustedes cómo Jesús se equivocó y metió la pata por completo. Aquí hay un par de ejemplos. Aquí está el primero. Si yo hubiera sido Jesús, y podemos agradecer a Dios que no lo soy, si yo hubiera sido Jesús, habría pasado mucho más tiempo con otras personas. Pero Jesús pasó más tiempo con sus 12 hombres. De hecho, más tiempo con ellos que con el resto del mundo. Y eso es algo loco. Estaría pensando que si soy Jesús, podría estar curando y enseñando grandes verdades. Necesitaría estar con la mayor cantidad de gente posible. Pero Jesús hizo lo opuesto. Pasa tanto tiempo con estos 12. Y mientras más se acercaba a la cruz, más tiempo pasaba solo con estos 12 hombres. Jesús se equivocó. Debería haber ido a más personas. Él debería haber pasado más tiempo con miles y decenas de miles. Debería haber ido a más ciudades. ¿Por qué estaba siempre con estos muchachos en pueblos pequeños? Se equivocó en todo. Una segunda forma en que Jesús se equivocó, debió haber predicado mucho más. ¿Sabes cuántas veces en los evangelios que podemos ver con mucha claridad que los seguidores de Jesús se reúnen y Jesús les da un monólogo? ¿Cuántas veces en las Escrituras vemos que sus seguidores se reúnen y les da un monólogo o lo que llamaríamos prédica? Solo una vez. La única vez que leemos esto es en el Sermón del Monte. Puede que haya repetido este sermón un par de veces. No hay duda de que lo hizo más de una vez, pero esta es la única vez que la tenemos al menos en los evangelios. Podrías estar pensando, ¿él predicaba en las sinagogas? Claro, creo que en las sinagogas estaba predicando a judíos incrédulos. Otros podrían estar pensando en Juan capítulo 6, en una larga conversación con sus seguidores. No es un monólogo, es un diálogo, es una conversación. Sí, Jesús predica en los evangelios, yo soy predicador. No dejaré de predicar, amo predicar, creo que predicar es muy importante, pero solo leemos una vez donde hay un monólogo con sus seguidores, lo que significa que cada domingo al reunirnos como una iglesia, gastamos tiempo, dinero y recursos para hacer lo que Jesús solo hizo una vez en los evangelios. Reunimos gente, principalmente seguidores de Cristo, y les damos un monólogo. Así que creo que Jesús se equivocó. Tenía la palabra de Dios, Él era la palabra viva de Dios. Él debería haber dado más monólogos cada hora en cada montaña. Yo hubiera predicado todo el día, todos los días. Jesús se equivocó. Una tercera forma en que Jesús se equivocó, y esta es una de mis favoritas. Jesús está ante Pilato y el sumo sacerdote y otros líderes religiosos. Dice que es un rey, dice que es Dios, dicen que deben crucificarlo. Y lo hacen. Y 3 días después de que lo mataran, se levanta de la tumba. Ahora, ¿a cuántas personas se les apareció que no eran sus seguidores, que lo mataron, que dijeron, crucifícalo? No a muchas, ¿no? No se le aparece a Pilato, ni a Anás, ni a Caifás, ni a ninguno de ellos. Va a algunos creyentes, pero no aparece a ellos y dice, oye, buen intento. Intentaron matarme, ya sabes, la espada, las espinas, los clavos, todas las palizas. No funcionó. Yo hubiera ido a cada uno de sus tipos solo a decirles, no funcionó. Pero dice que otra vez Jesús pasa la mayor parte de su tiempo con sus 11 hombres y verdaderos seguidores. ¿Es porque tuvo una mala estrategia? ¿Se equivocó? ¿O tenía un plan para poner al mundo de cabeza? Una vez más, quiero dejar muy claro, no creo que Jesús se equivocó. Creo que Jesús tenía un plan perfecto. Aquí hay otro pensamiento sobre ese plan. Lo que nos modeló Jesús al pasar tiempo con sus hombres, modeló la 39ª mejor manera de alcanzar al mundo, porque ahí es donde muchos ponen el discipulado en sus iglesias. O tal vez es la 21ª o 11ª mejor manera de alcanzar al mundo. Voy a dar un gran salto aquí. Voy a decir que Él nos modeló la número 1 mayor y mejor manera de alcanzar al mundo y debemos seguir su modelo. Veamos los ministerios que Jesús no enfatizó. No tenía mucha presencia en las redes sociales, ¿o sí? Tampoco hizo gran hincapié en la música de alabanza. Incluso el ministerio de niños. ¿Amaba a los niños? Absolutamente. Reprendió a sus apóstoles por no dejarlos venir a Él. Sí, pero no tenía un ministerio de niños. Por favor, entiéndeme. Hay muchos ministerios importantes. Hacemos todos ellos en mi iglesia. Espero que tú también. Muchos ministerios acerca de los que enseñamos.
Pero, ¿por qué ponemos el discipulado en último lugar? ¿Por qué lo ponemos en la prioridad 13 o 14 cuando vemos a Jesús hacer lo que hizo, cuando supo que la transformación tenía que suceder? Y esa es la pregunta con la que quiero dejarte. Vamos a tomar un descanso rápido y vas a reunirte con tu grupo pequeño. ¿Qué palabra usarías para describir el ministerio de Jesús?